بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum, bienvenidos. Continuamos con el serie de Din al-Islam, la religión del Islam, Din al-Islam. Es un libro escrito por el profesor, doctor, el Sheikh Omar bin Abdurrahman al-Omar, hafidhahullah, uno de los profesores de la Universidad Islámica de Riyadh, al Imam Mohammed bin Saud Universidad, y también es un encargado de un centro de da'wah aquí en Riyadh, el Sheikh, y escribió este libro sobre la religión del Islam, Din al-Islam, en la forma de pregunta y respuesta. Naam. Y este libro es recomendado por varios de los ulama, como Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh el Mufti, igualmente Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, y igual Sheikh Saleh Ali Sheikh, hafidhahumullah ta'ala jami'an, que Allah los preserve a todos estos mashaykh. Entonces estos grandes sabios han recomendado este libro, recomiendan este libro, y ya llegamos, ya Juan, a la última parte o capítulo de este libro, que es un poco largo. Puede ser que duramos 4 o 5 charlas para terminar este capítulo, y este capítulo tiene que ver con la creencia o el credo de Ahl Sunnah wal Jama'a. El credo de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah, la gente de la Sunnah, la gente que se aferra a la Sunnah. Esa gente se llama Ahl Sunnah. Ahl Sunnah wal Jama'a. Al Jama'a es el grupo unido a la verdad. El grupo que está unido en la verdad. Un grupo de gente que están unidos en la verdad. Entonces, Ahl Sunnah wal Jama'a es la gente guiada que sigue el Corán y la Sunnah, con el entendimiento y práctica de los Sahaba y los Salafus Salih. Así que ellos son Ahl Sunnah wal Jama'a. Entonces este capítulo, ya Juan barakallahu fikum, se trata, o las preguntas y respuestas en este capítulo se tratan de este tema, el credo y creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, la gente de la verdad, la gente de la Sunnah. Naam. La primera pregunta, menciona el Sheikh aquí, de todas las sectas de los musulmanes, ¿cuál es el grupo que será salvado del fuego? ¿Cuál es el grupo que será salvado del fuego? Y el Sheikh aquí menciona este grupo, este grupo que será salvado del fuego es Ahl Sunnah wal Jama'a. Es la gente de la Sunnah, es la gente que se llama Ahl Sunnah wal Jama'a. Naam. Y este nombre, ya Juan barakallahu fikum, es usado por de los sabios de hoy en día y de los sabios de los Salaf. Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl Sunnah. Entonces no es digamos, un grupo o secta de las sectas desviadas, pero es el grupo salvado del fuego, al-Firqa an-Najiyah.
o sea, la secta salvada. Y sabemos que es la secta salvada, y se puede decir que la gente de la verdad sí es una secta, sí es un grupo, sí es un partido, pero partido en la verdad, el partido de Allah, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que hay el partido de Allah y el partido de Shaitán. El partido de Allah son los guiados que se aferran al Corán y la Sunna. Entonces, el grupo salvado del fuego es igual como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith sahih, donde se divide las diferentes comunidades de los cristianos, judíos y los musulmanes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Iftaraqat al-yahud ila 71 firqa wa iftaraqa an-nasara fi 72 firqa wa sataftarik hadhihi al-umma fi 73 firqa kullaha fi an-nar." Kullaha fi an-nar. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los judíos se dividieron en 71 grupos, los cristianos 72 grupos, y esta umma, esta comunidad de los musulmanes, se va a dividir en 73 grupos, y todos los grupos y sectas estarán en el fuego. Todos los grupos de los judíos, todos los grupos de los cristianos y todos los grupos de los musulmanes estarán en el fuego, salvo un grupo, salvo una secta. Y esto era algo grandísimo para los sahaba cuando escucharon esto. Entonces le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man hum ya Rasulullah?", ¿quién son ellos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi", quien está en lo que yo estoy, en mi camino en que yo estoy hoy, y mis compañeros. Quien está sobre eso será del grupo salvado. Naam, en otra narración menciona al-jama'a, es decir, el grupo unido sobre la verdad. El grupo que hay gente, el grupo de la gente unidos sobre la verdad. Naam. Entonces, ya Juan, no hay decir, o sea, cuando la gente dice decir Ahlus Sunnah wal Jama'a es hacer un grupo. Nosotros no hicimos ese grupo. Ese grupo ya existe. El grupo de la gente de la verdad. El grupo de la gente de la Sunnah. El partido de Allah. El grupo de Allah subhanahu wa ta'ala que menciona en el Corán. Que acaso no el grupo de Allah o acaso no el partido de Allah son los exitosos. Allah subhanahu wa ta'ala menciona eso en el Corán. Así que sí, la gente de la Sunnah son un grupo, pero grupo guiado, grupo salvado del desvío y del fuego en la ákhira, inshallah ta'ala. Y eso lo vemos en varios textos del Corán y la Sunna, de que la gente de la Sunna es un grupo, firqatun najia, como dicen los ulama de los salaf, firqatun najia, la secta salvada del fuego, wa ta'ifatul mansura, el grupo que Allah subhanahu wa ta'ala apoya y ayuda. Entonces ellos son el partido de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ellos son Ahlus Sunnah wal Jama'a, ya Juan. Ellos son Ahlus Sunnah wal Jama'a, y no hay que escuchar eso de la gente que no quiere entender de que esta religión, ya Juan, esta religión nos llegó por cadena de transmisión y narración. Nos llegó del conocimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam a sus sahaba, y los sahaba a los tabi'in, y los tabi'in a los atba' tabi'in, y los atba' tabi'in a la generación después, y generación tras generación hasta que nos llegó a nosotros. La verdad está guardada con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, está protegida con transmisión de cadena de narración. Entonces tenemos que regresar a lo que decían los salaf, a lo que decían los sahaba. ¿Acaso hay de los ulama, de esas tres primeras generaciones que decían Ahlus Sunnah? Entonces sí hay. Entonces tenemos que regresar a eso y no escuchar a la gente que dice cosas sin conocimiento y decir, si dices Ahlus Sunnah o si dices Salafiyya o si dices Salafi, eso es crear un grupo. No, eso es lo que la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde mucho tiempo
desde mucho tiempo. Ya están, de más de 1200 años han estado usando esos términos. Así que regresamos a esto, ya Juan. Ahl Sunnah wal Jama'a. Entonces, ¿cuál grupo o secta será salvada del fuego? El Sheikh aquí dice Ahl Sunnah wal Jama'a. La gente de la Sunnah y la gente del grupo que están unidos sobre la verdad. Están unidos sobre el Corán y la Sunnah. Naam, Ahl Sunnah wal Jama'a. La siguiente pregunta le preguntan al Sheikh: ¿quiénes son Ahl Sunnah wal Jama'a? ¿Quiénes son? El Sheikh dice: Ahl Sunnah son aquellos que están unidos sobre el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y practicando la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, sea en creencia o en acción o en dicho. En creencia, dicho y acción. Así que es algo que la gente de la sunna hace. Igualmente, Ahl Sunnah wal Jama'a, ellos son la gente de Sirat al-Mustaqim. Ellos son la gente del camino recto. Ellos son la gente del camino recto, que se aferran el camino recto, es decir, que se aferran al Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Se aferran al camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh, sigue el Sheikh, y es el camino en que estaban los Salaf. Es el camino en que estaban los Salaf. ¿Quiénes son los Salaf, ya Juan? Los predecesores piadosos. Es otra palabra que la gente se asusta cuando escucha, porque hay mucha gente desviada que dice decir el grupo de los Salaf, o el camino de los Salaf, o decir Salafi, o decir la creencia salafía. Todo esto es hacer grupo en el Islam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo dijo, así que hay que dejarlo. Y eso es mentira. Eso es una mentira. En la palabra salaf está mencionado en el Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam mismo lo usó cuando estaba hablando con Fátima radiyallahu ta'ala anha, y le dijo: yo soy para ti el mejor salaf. Oh Fátima, yo soy para ti el mejor salaf. Yo soy el mejor salaf para ti. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam usó esa palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra en el idioma árabe? Salaf es el predecesor piadoso que uno sigue. No solo un predecesor que murió y ya no está. No, un predecesor piadoso que uno sigue. Ese es el salaf. Esos son los salaf. Entonces nosotros tenemos los salaf. ¿Quiénes son los salaf? El profeta sallallahu alaihi wasallam, como él dijo a Fátima radiyallahu anha, le dijo a ella: yo soy el mejor salaf para ti. Y naam, el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mejor de los salaf. El profeta sallallahu alaihi wasallam es el imam de los salaf. El imam de los salaf. Entonces, ¿quiénes son los salaf para nosotros, los musulmanes, los creyentes, la gente que busca el camino recto? Los salaf son el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, y la generación después de los sahaba, los tabi'in, y la generación después de los tabi'in, los atba' tabi'in. Esas tres primeras generaciones son los mejores de los salaf. Y después de ellos, los imams de la sunna, hasta el día del hoy, que tenemos ulama que ya han fallecido, que eran imams, y ya son de nuestro salaf. Pero cuando se dice en la Sharia los salaf, estamos hablando de esas generaciones antiguas, de los imams y los atba' tabi'in y los tabi'in y los sahaba y el profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de ellos cuando hablamos de los salaf. Entonces, no se asusten cuando la gente dice: eso es hacer un grupo, eso es hacer una secta. No es hacer una secta o grupo. El grupo ya está hecho. Lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El grupo de la sunna, el grupo que está unido sobre la verdad del Corán y la sunna. Ese es el grupo, el partido de Allah. Eso es porque el credo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, su sunna y su camino es salafía.
es el camino de los salaf. Es el camino de los salaf. Entonces, no se asusten con esa palabra, ya Juan. El Sheikh aquí dice, eso es el camino de los salaf. Los predecesores piadosos que siguieron este camino. El camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino recto. Y esto es, esta creencia y este credo, este camino y metodología se llama, dice el Sheikh, salafía. Salafía. Yani el camino el camino y el credo y la práctica de los predecesores piadosos de nuestra umma, empezando con el profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la sunna después de los sahaba. Así que este es el camino de Ahl Sunnah wal Jama'a, as-Salafiyya. Entonces no se asusten por esa o ese término, ya Juan, o ese nombre. La gente desviada quiere asustar a la gente de la verdad y no quiere que la gente tome la verdad y aplica la verdad del Corán y la Sunna acorde de los compañeros y los salaf, porque cuando te asustan del camino de la salafía o la creencia de la salafía, te pueden decir otras cosas desviadas que no era del camino de los salaf, como hacer manifestaciones, como asistir en el sistema de votar en esos sistemas de los incrédulos, como celebrar los días de los incrédulos, las fiestas y celebraciones de los incrédulos. Te pueden decir que esto está bien, no hay problema, o te pueden decir cualquier cosa de innovación y de desvío, porque no conoces el camino de los salaf, no conoces el camino de los sahaba, no conoces el camino de los imams de la sunna, porque ellos, esta gente que predica en nuestros países como en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, esta gente que predica no les enseña el camino de los salaf y no les enseña los imams de los salaf o los sabios grandes de hoy que siguen el camino de los salaf. No les enseña eso. Ellos no enseñan eso, no oyen eso en la da'wah. Si escuchan a un hermano que predica el Corán y Sunna acorde del camino de los salaf, van a escuchar nombres de sabios, van a escuchar nombres de imams, van a escuchar nombres de los salaf. Pero esta gente no les enseña eso. No les enseña quién es Sheikh Rabi', o quién es Sheikh Ubaid al-Jabri, o quién es Sheikh al-Fawzan, o quién es Sheikh Muhammad Rahman al-Jami', o quién es Sheikh Hamar al-Ansari, o quién es Sheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali. O sea, no les enseñan quiénes son esos nombres. ¿Cuántos de los hermanos ahorita que están escuchando esta plática saben esos nombres y conocen esos nombres? Subhanallah. Y eso es por ellos que no enseñan el camino de los salaf y no llaman no conectan la gente a los sabios, no conectan la gente con los sabios y los imams de la sunna. Ellos mismos se hacen la referencia. Ellos son la referencia. Si van en las comunidades de México, ¿quién es la referencia de la comunidad de México? Sheikh Abdulaziz bin Baz, o Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, o Sheikh Ubaid al-Jabri, o Sheikh Fawzan. ¿Quién es la referencia? No, ninguno de esos sabios grandes es la referencia para ellos. La referencia para ellos es el Sheikh fulano que vive ahí en México. Subhanallah. No hay ningún alim o ulama en nuestros países, ya Juan. Los ulama están en los países de los musulmanes. No hay ulama o sabios en nuestros países. Así que no se asusten con eso, ya Juan. Ese es el camino de los salaf, as-salafiyya. El camino de as-salafiyya es la sunna. La sunna es Islam, ya Juan. Al-Islam es la sunna. Y el Islam Islam es la sunna y la sunna es salafiyya. No se separa ninguna de esas tres cosas, porque es igual. Islam no puede existir sin la sunna y la sunna no existe sin el Islam. La sunna es Islam. Y Islam es la sunna. La sunna es salafiyya y salafiyya es la sunna. ¿Sí me explico? Hayakumullah, ya ikhwan.
La siguiente pregunta, el Sheikh pregunta y dice, ¿cuál es el propósito o la razón? ¿Cuál es la razón por cual se dice, o ellos se llaman Ahlus Sunnah wal Jama'a? ¿Por qué se llaman Ahlus Sunnah wal Jama'a? El Sheikh dice, se llaman Ahlus Sunnah porque ellos se aferran a la Sunnah y se dicen wal Jama'a y el grupo o el unión, o se puede decir diferentes traducciones para esta palabra. El grupo, la congregación, el unión, o sea, muchas diferentes traducciones se puede usar para esta palabra, pero es el grupo de gente unidos sobre la verdad. Entonces se dice Ahlus Sunnah porque se aferran a la verdad, y se dicen Jama'a porque ellos están unidos sobre el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh. Naam. La siguiente pregunta dice, ¿por qué este grupo se llama o se dice Salafiyya? As-Salafiyya, Ad-Da'wa Salafiyya o Aqidat Salafiyya. Aqidat Salafiyya es la creencia de Salafiyya, la creencia de los Salaf. ¿Qué quiere decir Aqidat Salafiyya? Quiere decir la creencia de los Salaf. ¿Qué quiere decir Da'wat Salafiyya? La da'wa de los Salaf. ¿Qué quiere decir Salaf, ya Juan? Ya lo acabamos de mencionar. Salaf en la Sharia son el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba y los imams de la Sunnah. Ellos son los Salaf. Entonces, la creencia de esa gente, el profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la Sunnah, ¿es un desvío? Cuando decimos Aqidat Salafiyya, ¿eso es un desvío o es el camino recto? Es el camino recto. ¿Qué quiere decir? La creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la Sunnah. Eso es lo que quiere decir Aqidat Salafiyya. Da'wat Salafiyya. Da'wat Salafiyya. ¿Qué quiere decir? La da'wa, predicar, o sea, la llamada de los Salaf. La llamada del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la Sunnah. ¿Eso es un desvío? ¿Da'wa Salafiyya es un desvío? ¿Es crear una secta desviada? No, Juan. Es la da'wa salafiyya, es la da'wa del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la Sunnah. Eso no es un desvío, ese es el camino recto. Minhaj al-Salafi. Minhaj al-Salafi. ¿Qué quiere decir? Minhaj al-Salafi, la metodología de los salaf. ¿Qué es? La metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la Sunnah. La metodología, la práctica del Islam, del Din. ¿Eso es un desvío? La práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba y los imams de la Sunnah, ¿eso es un desvío? Decir Minhaj al-Salafi, ¿eso es crear una secta desviada? No, ya Juan. Esa es la verdad, es el camino recto. Es el camino recto. Así que tenemos que entender bien y escuchar el conocimiento de la gente de conocimiento, y no que nos asusten esa gente desviada que tienen una agenda, que trabajan por organizaciones, que esas organizaciones les paga y van visitando una vez o dos veces al año recogiendo dinero y tienen sueldos con estos grupos y organizaciones. Esa gente que predica el Islam tiene trabajo en nuestros países, o están en los sueldos de estas organizaciones. Subhanallah. Y por eso no quieren predicar la verdad, porque hablan en contra el papá, hablan en contra de la persona que le da la papa. Así que no hablan la verdad. Se han vendido. Desde que estuvieron en Medina, estaban con esos grupos que hasta la fecha, los alumnos que están ahorita en Medina, la mayoría de los alumnos latinos, los alumnos latinos toman dinero de estas organizaciones desviadas y se han vendido con ellos. A'udhu billah. Eso es algo real, ya Juan. Se puede preguntar a cualquier hermano ahí.
Eso en este momento puede ser que, no sé si en este momento de lo que está pasando, si sigue eso o no, pero eso es algo real, ya Juan, que muchos se venden desde que llegan aquí. Pues los hermanos llegan, o sea, con una gran necesidad, no tienen dinero, han dejado su trabajo, han dejado su familia, y estos grupos pues saben eso, se aprovechan de eso y les dan dinero a estos pobres hermanos y dicen, tienen que venir a nuestras charlas y nuestros viajes que hacemos y organizamos cenas y no sé qué, y los hermanos se venden, y cuando regresan a sus países ayudan, por ser que siguen con ese sueldo, y ayudan a organizar cosas para esas organizaciones y grupos desviados. Aúdu billah, que Allah nos haga fuertes, ya Juan, en la sunna, y que nos haga, o sea, que haga que Allah y su mensajero es suficiente, que el din del Islam es suficiente para nosotros, que no necesitamos el dinero o los recursos de esa gente y esos grupos y organizaciones desviadas. Necesitamos Allah subhanahu wa ta'ala, necesitamos el din de Allah, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es lo que necesitamos, ya Juan, no necesitamos lo demás. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe y nos mantenga firmes sobre la verdad. Amén. Entonces sigue el sheikh aquí y dice, ¿cuál es la evidencia de que Ahlus Sunnah wal Jama'ah son o es el grupo salvado, o es la secta salvada, es decir, salvada del fuego? El Sheikh Hafidhullah menciona y dice, es el hadith, la evidencia para esto es el hadith al-iftiraq, es decir, el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó la división de las comunidades diferentes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, la narración que mencionamos antes, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que los judíos se dividieron en 71 grupos, los cristianos 72 grupos, y esta umma, los musulmanes, se van a dividir en 73 grupos. Y todos esos grupos de los judíos, cristianos y musulmanes estarán en el fuego, estarán en el infierno, salvo un grupo, salvo una secta. Y cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién son un mensajero de Allah? ¿Quién son ellos? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aquellos que están sobre mi camino y el camino de mis compañeros, los sahaba. Y eso es la prueba de que ellos son del grupo salvado o la secta salvada del fuego. Aquellos que siguen el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. ¿Cuál credo o creencia o metodología o da'wa es esa? As-salafiyya, da'wa salafiyya, o el credo salafi o el credo de los salaf, es el credo del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba y los imams de la sunna. Y aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam claramente está diciendo, quien está sobre mi camino y el camino de los sahaba. Y eso es importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo el que está sobre mi camino. Y eso es importante entender, como han mencionado los sabios. Sheikh Al-Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, menciona y dice, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam pudo decir quien está sobre mi camino, pero siguió y dijo quien está sobre mi camino, el camino en que yo estoy, y mis compañeros. Porque los compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ya ikhwan, ellos, nosotros vemos cómo aplicar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, de las narraciones, porque nosotros no pudimos ver el profeta sallallahu alaihi wasallam, no vimos el profeta sallallahu alaihi wasallam, solo podemos aprender de las narraciones, de los ahadith, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice esto o hace esto. Entonces, ¿cómo podemos también ver con más detalle la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y su sunna, y el entendimiento correcto y la creencia correcta del profeta sallallahu alaihi wasallam y su sunna? De los sahaba,
de los sahaba y las narraciones de los sahaba en cómo ellos aplicaron la sunna y cómo aplicaron estos hadith y cómo aplicaron estas ayat del Corán, porque ellos fueron la primera generación del Islam. Ellos fueron los únicos que tomaron la religión directamente de la revelación. Ellos estuvieron presentes cuando Allah reveló el Corán, estuvieron presentes cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam aplicó su sunna. Así que tenemos que tomar de los sahaba. Entonces, porque hay muchos grupos que dicen nosotros seguimos la sunna, pero dicen yo entiendo este hadith en esta manera y este otro grupo entiende este hadith en esta manera. Ellos entienden esta ayah del Corán en esta manera y otro grupo lo entiende en esta otra manera. ¿Y de cuál vamos a seguir? Se confunde la gente si no entiende bien que debe de seguir el camino de los salaf. Siguiendo el camino de los salaf se entiende que tenemos que regresar a los sahaba. ¿Cómo entendieron el Islam los sahaba cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto? ¿Cómo lo aplicaron? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo esto otro. Cuando Allah dijo esto en el Corán, ¿cómo aplicaron eso los sahaba? Eso es el Islam. El Islam y la práctica y el entendimiento de los sahaba es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ellos practicaron solamente la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Se aferraron solamente y se apegaron solamente a ¿qué? La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No se fueron a innovar o a inventar cosas que no era de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, aquí Sheikh Fawzan dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó el que está en mi camino y el camino de los sahaba. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala menciona eso, ya Juan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menciona eso. Allah dice en el Corán, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con el profeta sallallahu alaihi wasallam, claro. Él le está diciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, si ellos, es decir, la gente que viene después de ustedes, después del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, si ellos creen así como ustedes creen, y aquí Allah usó el plural, ustedes, no dijo si ellos creen como tú crees, oh Muhammad, no, dijo si ellos creen como ustedes creen, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, entonces serán guiados. Los sabios han mencionado que aquí es una condición para ser guiado. Si la persona es guiada sobre la verdad, tiene que cumplir con estas dos condiciones: que creen como el profeta sallallahu alaihi wasallam creó y creer como los sahaba. Practicar el Islam como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo practicó y como lo practicaron los sahaba. Esas son las condiciones para ser guiados, ya Juan. Entonces, en todo aspecto, se tiene que aplicar eso. Lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo hicieron los sahaba. Celebrar cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo hizo la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo hicieron los sahaba. Entonces es un desvío y se puede aplicar ese principio en todo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿quién será salvado del fuego? El que está en el camino en que yo estoy y mis compañeros. Y también hay un castigo, ya Juan barakallahu fikum, para aquel que no sigue el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Él va a castigar a esa gente que no sigue el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَأْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Y quien opone al mensajero de Allah, y quien opone al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, después de que le ha llegado las evidencias y pruebas, y de todos modos sigue un camino en vez del camino de los creyentes, aquí dice y sigue un camino en vez del camino de los creyentes. Aquí, ¿quiénes son los creyentes en ese tiempo cuando Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán o reveló esa ayah al profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Quiénes eran los creyentes en ese momento? El profeta sallallahu alaihi wasallam mismo y los sahaba.
Entonces aquí Allah está diciendo, quien opone el mensajero de Allah, después de que le ha llegado las evidencias y pruebas, y de todos modos sigue otro camino, que no es el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, pues lo dejamos en ese camino, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwallihi ma tawalla. Lo dejamos a aquello que ha escogido. Wa nuslihi jahannam. Y lo vamos a enviar al infierno. Wa sa'at masira. Y qué mal fin es eso. Qué mal fin es eso. Entonces, seguir los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam es una condición para ser guiados. Ya Juan, barakallahu fikum. Naam. La siguiente pregunta menciona el Sheikh. ¿Y cuál es la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a en entender bien los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala? Es decir, por ejemplo, en que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación o afuera de su creación, y que Él desciende al cielo más bajo. ¿Cómo se entiende bien y cuál es el entendimiento correcto sobre estos temas? Una buena pregunta. El Sheikh aquí menciona, dice, la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a sobre los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que ese atributo de Él, de que Él está arriba, completamente arriba de toda su creación. No hay nada a su nivel ni nada arriba de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala está completamente arriba y encima su creación. Y es más, los salaf mencionan ba'in an khalqih. Eso es un consenso del credo de los salaf, que Allah subhanahu wa ta'ala está afuera de su creación, no está dentro de su creación. Entonces, está afuera de su creación y arriba, o sea, arriba y afuera de su creación, no está dentro de su creación. El Sheikh aquí dice, el credo de Ahl Sunnah wal Jama'a, de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación y de que Él ha ascendido sobre su trono, es algo que están de acuerdo los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, estaban de acuerdo de eso, y los imams de la sunna estaban de acuerdo de eso. Hay un consenso en que todos los sahaba y los imams de la sunna están de acuerdo de eso, de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación. El Sheikh sigue y dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam y todos los mensajeros de Allah tenían esa creencia de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación, está arriba de los cielos y está arriba de la creación, está arriba del trono, el trono inmenso de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Ar-Rahman al-Arsh istawa, que Allah o el Ar-Rahman, el misericordioso, ha ascendido al trono, es decir, que subió arriba del trono en una manera que es solo de su grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la creación no es como Él, dice el Sheikh. Cuando se trata de los atributos de Allah no son nada como los atributos de su creación. Aunque puede ver que hay unos atributos que hay similitud solo en la palabra. Por ejemplo, Allah oye y la creación, algunos de la creación pueden oír. Por ejemplo, el ser humano puede oír y puede ver, y Allah puede oír y puede ver. Allah habla y el ser humano habla. Pero esos atributos de Allah no son nada como los atributos de la creación. Entonces, los atributos de Allah son completos y perfectos. Y los atributos de la creación no son completos y no son perfectos. Así que
Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala ascendió en una manera que es acorde de su grandeza. Y no podemos decir cómo ascendió exactamente. Cómo es que ascendió y cómo es que desciende. ¿Cómo puede descender? Es una fitna para la gente y debe de apegarse a la creencia de los salaf, los sahaba. Los sahaba no entraban en filosofía, en hablar de cosas o preguntar cosas que no que el profeta sallallahu alaihi wasallam no mencionaba. Entonces, ¿cómo es que Allah ascendió al trono? ¿Cómo? Eso no es una pregunta que debemos preguntar porque Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha informado de eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam no nos informó de eso. Es obligatorio creer que lo hizo porque nos ha informado que lo hizo y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado que lo hizo. Entonces es obligatorio creer en ello. ¿Cómo lo hizo? Solo Allah sabe la realidad de sus acciones. Y no podemos saber cómo Allah hace las acciones que Él hace o las cosas que Él hace. ¿Cómo los hace? No sabemos. Esa realidad está con Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabemos eso ya, Juan, en el hadith, o digo en la narración de Imam Malik, rahimahullah ta'ala, cuando le llegó al hombre preguntando al istiwa, Kaif, le preguntó al Imam Malik sobre el ayah del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala dice Ar-Rahman al-Arsh istiwa, que el misericordioso ascendió el trono inmenso. Y dice, el misericordioso ascendió. ¿Cómo? ¿Cómo es que hizo eso? Y el Imam Malik en una narración dice que su cara se quedó callado y su cara como que se molestó. Se molestó. Y después le dijo al hombre, le dijo al hombre, al istiwa ma'lum. Es decir, lo que quiere decir el istiwa es algo conocido, ascendió. Wal kayf majhul, pero cómo lo hizo es algo que no es conocido, es majhul. Nosotros no tenemos conocimiento de eso. Wal imanu bihi wajib, y tener imán, fe en ello, en que Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo, es wajib, es obligatorio. Así que dijo el Imam Malik después de eso, le dijo, pero yo veo que tú eres una persona de fitna, una persona desviada que solo quiere crear aquí una fitna en preguntar sobre esos temas. Y ordenó al Imam Malik sacarlo de la mezquita. ¿Sacarlo de cuál mezquita? ¿Dónde era el Imam Malik imam? La mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. Lo sacó, ordenó que lo saquen de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam por ser una persona desviada tratando de crear fitna entre los creyentes en preguntar esas cosas. Así que no, mi Juan, es obligatorio creer que Allah subhanahu wa ta'ala ascendió al trono y que Él está arriba de toda la creación y afuera de toda la creación. Naam. La siguiente pregunta, ¿cuál es la prueba o evidencia de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación? De que Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, una evidencia dice del Corán, que la pregunta es, ¿cuál es la evidencia del Corán? Que el atributo de Allah subhanahu wa ta'ala al-ulu, o sea, que Él está arriba de todo. ¿Cuál es la evidencia de eso del Corán? El Sheikh aquí menciona unas evidencias. Pero vamos a mencionar, antes de mencionar las evidencias que dice el Sheikh ya Juan, barakallahu fikum, Sheikh al-Islam ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, mencionó y dijo, hay más de 1000 pruebas para el ulu de Allah. 1000 pruebas del Corán y la Sunna. Hay más de 1000 pruebas en el Corán y la Sunna del ulu de Allah. Ulu quiere decir que Allah está
arriba de su creación y afuera de su creación. Hay más de 1000 pruebas. Para el creyente, una de estas pruebas es suficiente. Es suficiente. Pero para el desviado, aunque le digas todas las 1000 pruebas, no es suficiente para él. Subhanallah. El Sheikh sigue, dice, de las evidencias del Corán, menciona solo 2. Y menciona el ayah del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: "A'amantum min fis sama' an yakhsif bikum al-ard fa idha huwa tamur." ¿Acaso ustedes se sienten seguros de aquel que está arriba de los cielos? ¿Se sienten seguros de que él no va a abrir la tierra por debajo de sus pies y hacer que tiemble la tierra? Y aquí el shahid, o como dicen los ulama, el shahid, el punto de prueba aquí es de que Allah subhanahu wa ta'ala menciona: ¿acaso ustedes se sienten seguros de aquel que está arriba de los cielos? Aquel que está arriba de los cielos. Entonces, esta es una evidencia que Allah está arriba de los cielos. Igual, Allah menciona en otra sura, en Surat Al-A'la, que dice: "Sabbih isma rabbika al-a'la." Al-a'la. Subhanallah. Glorifica el nombre de tu Señor, el altísimo, el más subido, el altísimo. Aquí hay una diferencia del nombre Al-Ali. Al-Ali es el altísimo, es el que es alto, el altísimo, Al-Ali, Al-Ta'ala. Entonces, cuando se dice Allahu Al-Ali, Al-Ali es el altísimo, pero Al-Ala, él es el que está el más subido, el altísimo, que no hay nada arriba de él o nada a su nivel. Entonces, él es el que está arriba de todo. Al-Ala es aquel que está arriba de todo, porque no hay nada a su nivel o no hay nada arriba de él. Él está arriba de todo, de todo. Entonces es otra prueba del Corán. La última pregunta, ya Juan, antes de terminar aquí la charla de hoy, le preguntan al Sheikh aquí, Hafidhullah: ¿y cuál es la prueba de la Sunnah sobre el atributo de Allah, que él es el atributo de Allah al-Ulu, que él está arriba de toda la creación? Y dice el Sheikh, la prueba de la Sunnah de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba y encima de toda su creación es la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando uno de los sahaba le trajo la historia es de Muawiyah, que de enojarse le pegó o le dio una cachetada a su esclava. Tenía una esclava y le dio una cachetada. Y se sintió mal por hacer lo que hizo, por ser que no es permitido pegar al esclavo a la esclava en esa manera. Se arrepintió y no era suficiente eso. Entonces fue con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le platicó lo que pasó. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tráela aquí. Y fue y llegó la esclava de Muawiyah, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: Ain Allah, ¿dónde está Allah? ¿Dónde está Allah? Y ella, señalando con su dedo al cielo, dijo: Fi sama. Hizo dos cosas. Dijo Fi sama y señaló con su dedo al cielo. Fi sama. Es decir, arriba de los cielos. Arriba de los cielos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿quién soy yo? Y ella, señalando con su dedo al mensajero de Allah y después al cielo, dijo: tú eres el mensajero de Allah. De Allah. Cuando dice Allah, señaló arriba al cielo otra vez. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: déjala libre, por cierto, ella es una creyente. Es decir, libérala, que sea libre,
por cierto, ella es una creyente, y esto será tu expiación para lo que has hecho. Subhanallah. Entonces es una prueba aquí de la sunna, de que la mujer señaló arriba en el cielo 2 veces. Cuando le preguntó, ¿dónde está Allah? Arriba de los cielos. ¿Y quién soy yo? Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, tú eres el mensajero, señaló al profeta sallallahu alaihi wasallam, tú eres el mensajero de Allah, y señaló para arriba otra vez. Entonces, los ulama han mencionado, como Sheikh Ubayd al-Jabri, hafidhullah ta'ala, mencionó que esta creencia y este credo de que Allah está arriba de su creación era una creencia tan común que una esclava que no lee y no anda en los círculos de conocimiento y no anda con el profeta sallallahu alaihi wasallam y no anda con los sahaba que buscan conocimiento, pero le llegó esa creencia. Esa creencia era tan común y era algo que todos los musulmanes lo sabían, hasta esta esclava que no sabía leer ni sabía ni era una mujer que andaba en los círculos de conocimiento con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y ella lo sabía. Entonces es una creencia de los musulmanes y de esa generación y de esas generaciones de los salaf, de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación. Entonces esto refuta, Juan barakallahu fikum, el grupo que dice Allah existe sin lugar. Eso es un gran desvío. Es un gran desvío que los salaf, los imams de los salaf, dice, si esa gente, después de que le explicas con evidencias de que Allah está arriba de su creación, y si hay una dirección para Allah, si hay un lugar para Allah, está arriba de su creación en una manera que está acorde de su grandeza. Él está arriba de su creación y afuera de su creación. Que digan que Allah existe sin lugar, eso es un gran desvío. Los imams de la sala dicen, si esa gente después de darles las evidencias rechazan eso, son kuffar. Son kuffar. Esto es kufr mukhrij min al-millah. Porque rechazan lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y lo que está lleno la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam de dichos y evidencias de que Allah subhanahu wa ta'ala está arriba de su creación. Y sabemos que hay una comunidad, ya Juan, lo vemos en el Facebook y en las redes sociales, esa comunidad que está en Tijuana o en Rosarito, algo así, que ellos publican esa creencia, que Allah existe sin lugar. Ese es un gran desvío. Ese es un gran desvío. Y si esa gente, después de que se presenten las evidencias, no aceptan la evidencia y rechazan lo que hay en el Corán y en la Sunna, son incrédulos. Son incrédulos por ser que esa creencia es kufr. Es kufr. Es incredulidad esa creencia. De que Allah existe sin lugar. ¿Cómo que Allah existe sin lugar? Ellos dicen que los 6 puntos de dirección no se puede aplicar a Allah. No se puede decir que Allah está arriba, o que está abajo, o que está a la derecha o a la izquierda, o que está adelante o que está detrás. Esos 6 puntos de dirección no se puede aplicar a Allah, porque eso se puede aplicar a la creación y Allah no es como la creación. Eso es un gran desvío, que ellos inventaron eso mismo. Que les preguntamos a ellos esa pregunta. ¿Lo dijo eso el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Hay un sahaba que dijo eso? ¿Lo que ustedes están diciendo? Hay un sahaba. Y eso, por eso les digo, ya Juan, apegarse al credo de los salaf. Esas 3 primeras generaciones es muy importante. Esa creencia que ellos dicen. Esos dichos que ellos dicen. Allah existe sin lugar. Abu Bakr dijo eso. Omar dijo eso. Uthman, Ali. ¿Hay alguno de los sahaba que dijeron eso? ¿Hay alguno de los tabi'in, de los famosos tabi'in, de los imams de la sunna, los sabios, los imams, que dijo eso? ¿Quién ha dicho eso de los imams de la sunna o de los... el profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba lo dijeron? No lo dijeron. Lo opuesto.
han dicho que Él está arriba de su creación. Entonces, si esa gente no acepta la verdad y sigue con su creencia, esa creencia es creencia de incredulidad. Ellos se conviertan en incrédulos. A'udhu billah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos salve y nos guarde de esa ignorancia y esa creencia desviada, que la gente por ignorancia y arrogancia de no aceptar la verdad se convierten en incrédulos. A'udhu billah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salva de eso y nos mantenga firme sobre el Corán y la Sunna y sobre el camino de los Sahaba, los Salafus Salih, los predecesores piadosos de esta umma. Que Allah nos mantenga firme sobre esa creencia, esa práctica y esa metodología. Allahumma amén. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.